Bueno, con el tiempo de alabanza ya tenemos media predicación, o casi completa, terminada. Me dicen que el micro... gracias. Como digo, que ya tenemos con la alabanza casi media predicación o tres cuartos de la predicación terminada. Hemos cantado "Fija tu ojo en Cristo", y las gracias de nuestro Cristo tan lleno de gracia, de amor, y dice que lo terrenal será sin valor, no por nada, sino a la luz de nuestro glorioso Señor. Y hemos cantado también que queremos fijar nuestro ojo mucho más allá de lo que podemos ver. Andamos por fe, confiamos en nuestro Señor soberano, y por encima del sol, poniendo la vista en las cosas de arriba, como veremos, es donde tenemos la vista real y donde podemos ver la vida, nuestra vida en la tierra, como es en verdad. Y ahora voy a cambiar de estas palabras tan bonitas a algo tan feo como el cine de terror, para empezar a hablar de nuestro texto de hoy. Y es que dentro del cine de terror hay un género que cada vez está más de moda, cada vez tiene más fama, y es el género de las películas y las series de zombies. Cada año, en cartelera, en plataformas digitales, multitud de películas nuevas de esta temática de zombies, series nuevas de estos seres que sabemos que son seres sin mente, que van caminando por el mundo sin estar vivos realmente, con la única motivación de zamparse el cerebro de aquel que pillan por delante. Y esto nos puede dar algún susto al ver la película, incluso podemos tener alguna pesadilla por la noche si vemos estas películas, estas series, pero bueno, al fin y al cabo sabemos que es mentira. Son películas, son series de ciencia ficción y, como digo, es mentira. Podemos estar tranquilos de que es mentira. Pero en la vida real hay una situación muy parecida a nivel espiritual, y cuyo resultado es mucho más terrorífico que lo que podemos ver en estas películas o en estas series, porque es algo que no es ciencia ficción, que es verdad. Todo ser humano, aunque vivo, físicamente hablando, nace muerto espiritualmente debido a su pecado. Y de no recibir vida espiritual, su destino es la condenación por la eternidad en el infierno. Y esto no es el guión de una película de miedo. Esto es la aterradora realidad a la que nos enfrentamos todos y cada uno de los seres humanos. Pero ante estas malas noticias están las buenas noticias. Está el Evangelio. Dios ha provisto de un camino para recuperar la relación que se había roto con nuestro Dios debido a la caída, debido al pecado. Ese camino es la obra redentora, como sabéis, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero sí podemos ir al Padre por medio de Él. Jesús es el único camino y el suficiente camino para el Padre. La salvación es completa en Cristo, como estamos viendo en Colosenses, esta ecuación matemática: todo más Cristo, todo menos Cristo es igual a absolutamente nada. Pero Cristo más nada, sin añadirle nada, es todo. Cristo es suficiente para la salvación, Cristo es suficiente para una vida espiritual plena, pero de la misma manera que necesitamos que Dios nos dé la fe para que tomemos una perspectiva, y esta palabra va a salir mucho en esta predicación, una perspectiva correcta de nuestra situación real como pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y que necesitamos la salvación de Cristo. Una vez que ya hemos sido salvados, los creyentes también necesitamos una perspectiva correcta de nuestra nueva vida en Cristo. ¿Para qué? Para poder vivir acorde, de forma correcta, a la nueva vida que tenemos en Cristo. Los falsos maestros de Colosas, como sabéis, pretendían torcer la perspectiva correcta espiritual de los creyentes, haciéndole creer a los cristianos que Jesús no era suficiente, que tenían que añadirle a Cristo una sabiduría mística, que tenían que añadirle a Cristo unas ciertas prácticas, ciertos ritos para lograr la salvación y para tener una vida espiritual
plena, que tenían que abstenerse de ciertas cosas, aparte de tener a Cristo, que tenían que añadir filosofías humanas, sabiduría humana a la vida espiritual en Cristo. Así que el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Colosenses, se ve obligado, o más bien se ve movido por el Espíritu, a dejar claro la preeminencia de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la salvación, sobre la Iglesia, sobre todo, y la suficiencia de Cristo para una vida de santidad plena del creyente. Pero llegamos al capítulo 3 y una vez que Pablo ha dejado claro esto, les quiere mostrar a los creyentes una perspectiva correcta de lo que es la vida de santidad práctica del creyente. En el texto de hoy vamos a ver una perspectiva correcta de lo que es la vida cotidiana del creyente, la vida de santidad práctica, la vida del día a día espiritual del creyente. Así que os pido que me acompañéis a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los 4 primeros versículos. Colosenses capítulo 3, dice el versículo 1: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos da el porqué: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4: Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta aquí la palabra del Señor. Como hemos dicho en este texto, en estos 4 versículos, vamos a ver una perspectiva correcta de la vida de santidad práctica del creyente. Y el apóstol Pablo nos va a dar esta perspectiva mediante una exhortación y 3 motivaciones que veremos en el texto. La exhortación la encontramos en la segunda parte del versículo 1 y en el versículo 2. Y las 3 motivaciones a tener una perspectiva correcta de la vida de santidad práctica del creyente las vamos a ver en la primera parte del versículo 1 y en los versículos 3 y 4. Tercero y cuarto. Así que, como digo, en primer lugar vamos a ver una exhortación para tener una perspectiva correcta de nuestra vida de santidad práctica. Y la exhortación nos dice en el versículo 1: buscad las cosas de arriba. Y vuelve a repetir esa exhortación con un contraste, diciendo en el versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como digo, hace una exhortación en forma de contraste. Nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Tenemos que buscar las cosas de arriba en contraposición a no poner la mira en las cosas de la tierra. Ahora bien, tenemos que aclarar qué significa buscar las cosas de arriba y qué significan las cosas de la tierra. Porque tristemente muchas personas a lo largo de la historia y hoy día no han entendido este texto y han dejado de lado sus responsabilidades en la tierra para buscar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, no significa pasar todo el día continuamente pensando en el cielo, pensando en lo maravilloso que es la vida eterna, pensando en lo precioso que será pasear por las calles de oro y no fijándonos en nuestras obligaciones cotidianas, diarias, aquí en la tierra. Recuerdo una ocasión cuando tenía unos 8 o 9 años, me dirigía hacia el conservatorio, allí en Sevilla, en el centro de Sevilla, iba caminando y de repente me fijé tristemente una escena como una mujer que estaba mendigando, tenía un bebé en brazos y le estaba dando un biberón de cerveza al bebé. Y no es que con 8 o 9 años yo fuera un experto en cerveza, sino que la gente estaba comentando, escandalizada, lo que estaba pasando. Como digo, yo iba caminando hacia el conservatorio, me quedé perplejo viendo esa escena tan triste. Pero de repente, un ruido metálico muy fuerte hizo que la gente dejase de fijarse en esa escena tan triste para dirigir su mirada hacia ese ruido metálico. Y ese ruido metálico no era otra cosa que mi cabeza chocando contra una papelera anclada a una farola. Mi vista se había apartado del camino por el que iba. Y esa distracción me produjo un dolor de cabeza que hoy recuerdo muy nítidamente todavía.
Y si solo vivimos pensando en nuestra realidad futura, si no afrontamos nuestra realidad, nuestra responsabilidad en el presente, el cuidado de nuestro cónyuge, la educación de nuestro hijo, el pago de las facturas, la buena disciplina y disposición en nuestro trabajo, en nuestros estudios, el golpe que nos vamos a llevar en la vida va a ser ruidoso y va a ser doloroso. Pablo no está diciendo que hemos de buscar las cosas de arriba y dejar a un lado las cosas de la vida cotidiana en la tierra. No está diciendo encerraros en un monasterio y dedicaros a meditar en Dios. O subiros a una columna, como vimos en la anterior ocasión, como Simón Estilita, y olvidaros de las cosas de la tierra. No. De hecho, si seguimos leyendo este capítulo 3 de Colosenses, a partir del versículo 18, vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos va a dar instrucciones sobre nuestras relaciones sociales. Instrucciones para las esposas, instrucciones para los maridos, para los siervos, para los dueños, instrucciones para el trabajo, para la vida cotidiana. Entonces, ¿qué significa buscar las cosas de arriba? Pues no significa ni más ni menos que vivir nuestra vida aquí en la tierra a la luz de nuestra realidad espiritual. Vivir nuestro día a día desde la perspectiva de nuestra vida eterna, bajo el filtro de la voluntad de Dios, la cual encontramos en su palabra. Vivir la vida en base a nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios. El Señor Jesús lo aclaró, lo dijo muy clarito en Mateo 6:33. Buscad primero, ¿el qué? El reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán por añadidura. Las normas, los valores que caracterizan al reino de Dios han de ser las normas y los valores que nos caractericen nuestra vida en este mundo. Ahora bien, estas normas, estos valores no nos vienen al creyente por ciencia infusa, no nos vienen por arte de magia, sino que, como dice el texto, el verbo dice buscar. Es un imperativo. Pablo no nos está dando una recomendación para vivir una vida de santidad plena. No está diciendo, mira, os voy a dejar 5 pasos para una vida de santidad que agrada a Dios. No, está dando una orden, un mandato. El verbo es un imperativo, buscar. Pero además el verbo está en forma continua. Es decir, no se trata de busca lo que te estoy diciendo y cuando lo encuentres ya has terminado. En muchas ocasiones voy por la casa buscando el móvil, no tengo ni idea de dónde lo he dejado, lo busco por todos lados, no lo encuentro, le digo a Susana, haz el favor de llamarme. Suena donde está, encuentro el móvil y terminó la búsqueda. Eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, no se está refiriendo a ese tipo de búsqueda. Pablo está hablando de una búsqueda continua, de un esfuerzo consciente, de un esfuerzo perseverante en proseguir hacia la meta de parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo en los haceres cotidianos de este mundo. Nuestras normas, nuestros valores, nuestros pensamientos tienen que provenir de las cosas de arriba, tienen que provenir de las Escrituras. Así que para buscar las cosas de arriba tenemos que centrarnos en la palabra de Dios, la cual es viva, la cual tiene tesoros inagotables. Y esa búsqueda continua lo único que va a hacer es hacernos madurar cada vez más en nuestra vida espiritual, en una búsqueda que solo terminará cuando seamos glorificados. Es por eso que a continuación vuelve a repetir la exhortación en contraposición a lo que no debemos buscar. Poner la mira, dice el versículo 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este poner la mira, en el griego, en el original, se puede traducir como pensar, tener la disposición a algo, la disposición interior, la disposición de la mente hacia algún objetivo concreto. Y al igual que buscar, también es una acción continua. No es algo puntual, sino que es algo que tenemos que hacer continuamente de por vida. Todas las personas buscamos algo, cada día en nuestra vida. Todas las personas ponemos nuestra mira en algo. Y en cuanto a los no creyentes, está claro que tienen su mira puesta en las cosas de la tierra. Y está claro no porque yo lo diga, no porque lo veamos en la calle, sino porque lo dice la palabra de Dios. Dice Filipenses 3, versículos 18 y 19.
refiriéndose a aquellos del mundo, a los no creyentes. Dice, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan, ponen la mira, solo en las cosas terrenales. El pensamiento de la gente del mundo es el de Isaías 22:13, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Solo tenemos que ver, en medio de esta situación de pandemia que nos encontramos, el número de fiestas ilegales que cada fin de semana y entre semana también la policía desmantela, sin mascarilla, sin distancia de seguridad, comiendo a lo mejor no, pero bebiendo bastante, sin pensar en el mañana. ¿Por qué? Porque su mira está en las cosas de la tierra. El pasado viernes, aquí mismo en Linares, la policía ha desmantelado una fiesta en la que 733 personas no cumplían ni con el horario, ni con la distancia, ni con la colocación de las mascarillas. Carpe diem, aprovecha el día, vive el momento. ¿A quién le importa la eternidad? Lo que importa es el aquí, el ahora. Ese es el pensamiento del mundo. Esas son las cosas de la tierra. Pero si tú eres creyente, la pregunta es, ¿dónde tienes tú puesta tu mira? ¿Dónde está enfocado tu pensamiento? Mientras que el mundo tiene el pensamiento anclado en las cosas de la tierra, los creyentes tenemos que vivir demostrando el fruto de nuestra nueva naturaleza en Cristo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad o fe, la mansedumbre, el dominio propio o templanza. Esas son las cosas de arriba. Y eso es lo que tenemos que mostrar los creyentes. Poniendo las miras en las cosas de arriba, nuestro pensamiento en nuestra vida diaria se va a enfocar en Filipenses 4:8. Se va a enfocar en todo lo que es verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable. Y dice el texto, en esto poned la mira, en esto pensad. ¿Quieres vivir una vida santa conforme al estándar que demanda nuestro Dios? Pon tu mira en las cosas de arriba. Contempla tu vida a la luz de Cristo. Filtra tu vida a la luz de las Escrituras. No necesitamos ritos, no necesitamos reglas de hombre, no necesitamos experiencias místicas. Solo la palabra de Dios es el telescopio que nos ayuda a enfocar las cosas de arriba. Solo a través de la Biblia, como dice Romanos 12, versículo 2, podemos transformarnos mediante la renovación ¿de qué? De nuestra mente, lo cual producirá una vida piadosa, una vida de santificación acorde a nuestra nueva naturaleza en Cristo. La exhortación es clara. Tenemos que buscar las cosas de arriba, tenemos que poner nuestro pensamiento, nuestra mira en las cosas de arriba, no tenemos que poner nuestro pensamiento, nuestra mira en las cosas de la tierra. Ahora bien, si la exhortación es tan fácil de entender, la pregunta es, ¿por qué en muchas ocasiones, o al menos hablo por mí mismo, no hablo por cada uno de vosotros, me es tan difícil ponerlo en práctica? O preguntándolo de otra manera, ¿por qué caemos tan fácilmente en poner la mira en las cosas de la tierra? ¿Por qué es tan sencillo caer en la tentación? ¿Por qué es tan fácil pecar? Y básicamente, y vuelve a aparecer esta palabra que he dicho al principio, es por dos errores de perspectiva. En primer lugar, porque no tenemos una perspectiva correcta de lo que es el pecado. El placer inmediato que proporciona el pecado parece que empaña las consecuencias futuras que ese pecado puede traer a nuestra vida. No hace mucho hablaba en el campo con un querido hermano de aquí de la iglesia sobre algunos libros, los cuales nos enseñaban en las escuelas dominicales o en las reuniones de jóvenes o en discipulados, o incluso que yo mismo he llegado a utilizar alguna vez como enseñanza,
en cuanto al tema del pecado. Y estos libros decían, tal o cual cosa es pecado. Eso está mal. Mira lo que te puede pasar si lo haces. Así que no lo hagas. Y la enseñanza es correcta. Pero decirle a una persona no tienes que cometer tal pecado porque si lo haces mira todo lo que te puede pasar, en muchísimas ocasiones tristemente va a ser un argumento destinado al fracaso. Porque las consecuencias a largo plazo de la desobediencia a la palabra de Dios desaparecen de la mente ante los resultados del aquí y del ahora. La perspectiva incorrecta del pecado hace que esas consecuencias futuras se olviden por completo. En la Biblia tenemos infinidad de ejemplos. El placer de ser como Dios llevó a Eva a comer del fruto prohibido y posteriormente a Adán, ignorando las consecuencias, que no eran pocas, que si lo hacía, moriría. El placer sexual que David obtendría con Betsabé le hizo ignorar la fornicación, le hizo ignorar la mentira, le hizo ignorar el asesinato y sabemos las consecuencias que le trajo. El placer de Ananías y Safira por ser reconocidos como generosos ofrendantes les hizo pecar de orgullo, les hizo pecar de mentirosos y para ellos no fue tan a largo plazo las consecuencias, sino que murieron en el instante. Fuera de ejemplos bíblicos, y hay muchísimos también, pero se me viene a la mente una chica en clase que le preguntaban qué quería continuar estudiando en los estudios que ella estaba haciendo y decía que quería hacer caracterización. Yo al momento dije, qué cosa más chula. Se me vinieron a la mente las tonterías que sabéis que yo entre muchas tengo, de verme en los estudios de maquillaje de alguna película de la Guerra de las Galaxias, del Señor de los Anillos, poniéndole orejas de punta a los actores, maquillándoles. Digo, qué cosa más chula, caracterización. Y le preguntaron a la muchacha que estaba haciendo estética y estaba haciendo maquillaje. Bueno, ¿y con mira a qué? ¿Al teatro? ¿Al cine? Y dice, no, a hacerlo en Málaga, a irme de mi pueblo y que mis padres no estén dándome la tabarra y poder vivir la vida en Málaga yo solita. Le importaba tres pepinos su futuro laboral. Ella lo que quería es las decisiones inmediatas de su mira en las cosas de la tierra. Irme a Málaga, playita, buen tiempo, lejos de mis padres, y no irme a Málaga porque quiero estudiar tan cosas y mirar en mi futuro laboral que me puede venir bien. Como contraste a esto, en la palabra, dice Hebreos 11:25 que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Moisés eligió lo correcto. Moisés puso la mira en las cosas de arriba. Pero fijaros lo que dice el texto. Que gozar da gozo los placeres temporales del pecado. Sí, son temporales, pero son placenteros. Y obtener, como digo, ese placer aquí y ahora hace que las consecuencias que el pecado pueda traer en el futuro se borren de nuestra mente. Es por eso que esa búsqueda de las cosas de arriba necesita un esfuerzo activo, un esfuerzo consciente de nuestro pensamiento para tener una perspectiva correcta de lo que es el pecado. La segunda razón por la que es tan fácil caer en las cosas de la tierra, caer en el pecado, es porque si bien no tenemos una perspectiva correcta del pecado, muchas veces tampoco tenemos una perspectiva correcta de lo que son las cosas de arriba. Tristemente muchos tienen la visión errónea de que el cielo es un lugar aburrido, lleno de angelitos tocando el arpa, llenos de personas andando por las nubes pensando en sus cosas. También tienen una perspectiva errónea de lo que es la vida de santidad aquí en la tierra, como una forma aburrida de vida, en la que todo está prohibido y no puede hacer prácticamente nada. Pero cuando somos conscientes de la gloriosa belleza de las cosas de arriba, de lo que significa ser hijos de Dios aquí en la tierra,
del placer eterno, no temporal, que tienen las cosas de arriba, el cual es infinitamente mayor que cualquier placer temporal que puedas gozar aquí en la tierra. Ah, amigo, entonces la cosa cambia. Y es por eso que después de dar esta exhortación, el apóstol Pablo nos va a dar 3 motivaciones para tener una perspectiva correcta de una vida de santidad práctica. 3 motivaciones para vivir esta vida de santidad como Dios quiere que la vivamos. Y la primera motivación la encontramos al principio del texto, del versículo 1. La primera motivación es que los creyentes hemos resucitado y hemos muerto, o más bien hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. Versículo 3, porque habéis muerto con Cristo. Vamos a empezar con el versículo 3. Porque habéis muerto con Cristo. Eso es una motivación para el creyente, para vivir una vida de santidad acorde a nuestro llamado. Cuando una persona es salvada por Dios, cuando un pecador acude por fe, arrepentido a Cristo, amparándose en la obra redentora de la cruz del Calvario, le reconoce como Señor y Salvador de su vida, la identificación que tiene el creyente, este nuevo creyente con Cristo, es tal que espiritualmente el creyente está participando de la muerte de Cristo en el momento de ser salvado. Es por eso que el apóstol Pablo comienza Gálatas 2:20 diciendo: con Cristo he sido crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Al morir con Cristo hemos muerto a nuestra antigua naturaleza esclavizada por el pecado. Y hemos muerto al pecado porque cuando Cristo murió en la cruz, como vimos en el capítulo 2, versículo 14, ese acta de decreto, ese pergamino en el cual estaban escritos toda nuestra condena, que nos era contrario a nosotros, que nos condenaba al infierno, fue clavada con Cristo en la cruz. Y la sangre de Cristo frotó ese pergamino hasta borrarlo, hasta declararnos inocentes, por medio de la justicia de Cristo que es impuesta en nosotros. Así que paradójicamente estábamos muertos espiritualmente y necesitábamos morir a nuestra muerte espiritual para recibir vida espiritual. Pero es que además no solo hemos muerto con Cristo, sino que también hemos resucitado con Cristo. Dice el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. Y esta palabra sí, igual que vimos en el capítulo 2, versículo 20, no expresa duda. Si habéis resucitado, sí; si no habéis resucitado, pues míratelo porque no es seguro. No, esta palabra denota certeza y se podía traducir como desde que habéis resucitado con Cristo, puesto que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. El creyente está seguro de que ha resucitado con Cristo. No es una esperanza futura, es una realidad presente desde el mismo momento de la salvación. Y ahora volvemos a Gálatas 2:20 y podemos leerlo al completo. Con Cristo he sido crucificado, he muerto con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida nueva, la vida resucitada, de la cual participo, que vivo ahora en la carne, que vivo ahora en este mundo, la vivo por fe, la vivo con la mira puesta en las cosas de arriba, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora el creyente, como veremos más adelante, está en Cristo, tiene vida nueva en Cristo. Esta preciosa realidad de la vida nueva del creyente la vemos también en Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mediante nuestra unión con Cristo, los creyentes hemos muerto, hemos sido sepultados, hemos resucitado con Cristo y ahora podemos andar en novedad de vida, en vida nueva, en una vida santa, plena en Cristo. No necesitamos añadirle nada más a esta vida. Ahora bien, a pesar de que los creyentes estamos en esta vida nueva en Cristo,
Hemos de ser conscientes de que estamos aquí en la tierra y hemos de ser conscientes de que el pecado ejerce o puede ejercer influencia sobre nosotros. Pero la maravillosa realidad de saber que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo nos tiene que motivar a tener una perspectiva correcta de nuestra vida de santidad aquí en la tierra y nos tiene que motivar a vivir una vida acorde a nuestra vida nueva en Cristo. Dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17, ante esta realidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esta motivación nos tiene que llevar a buscar, a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hemos muerto y hemos resucitado juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una segunda motivación para tener una perspectiva correcta de nuestra vida de santidad práctica es que los creyentes sabemos que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y es que si hay algo que haga que las cosas de arriba sean deseables, es Cristo. No es ninguna otra cosa, es Cristo. Pero Cristo no está simplemente sentado en un trono, mirando pasivamente qué es lo que está pasando, y su gloria y su belleza hace que las cosas de arriba sean deseables, sino que el hecho de que la palabra nos revele que Cristo está sentado a la diestra de Dios, lo que nos está diciendo es, o lo que nos está haciendo ver, es la posición de autoridad, de honor, de poder, de preeminencia que se le ha concedido a nuestro Señor Jesucristo y desde la cual Él intercede por cada uno de nosotros. Ejemplos de la Biblia en los que encontramos que se nos habla de la posición de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por enemigo a tus enemigos por estrado de tus pies. En Lucas 22, el Señor Jesucristo es arrestado, lo llevan a juicio, está siendo juzgado injustamente. Y dice el versículo 69 de Lucas 22 que el Señor Jesús declara, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Llegamos a Pentecostés. Pedro está dando su primer sermón público y dice Hechos 2:33 que Jesús había sido exaltado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó. Y añado yo, con el cual nosotros hemos muerto y hemos resucitado. Pero dice de él el que además está a la diestra de Dios y desde esa posición de poder dice que intercede por nosotros. Y en Efesios 1:20 afirma que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El autor de Hebreos nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. El apóstol Pedro afirma la posición de autoridad y de poder de Cristo al decir que Él, Jesucristo, 1 de Pedro 3:22, es quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Él es exaltado y todo es sometido bajo su poderosa mano. Mis queridos hermanos, el Hijo de Dios se encarnó, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, dio su vida en la cruz del Calvario,
fue sepultado, cada vez vamos bajando más y más y más, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó con poder, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, Filipenses 2:9, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Menuda motivación para vivir una vida de santidad práctica, centrada en Cristo. El saber que Él ha sido exaltado a la posición de autoridad, de preeminencia, y que desde su lugar de honor, desde su lugar de poder, a la diestra del Padre, Él derrama su gracia, Él derrama su misericordia, Él derrama sus bendiciones e intercede por los creyentes, por su iglesia, por su cuerpo, de la cual Él es la cabeza y nosotros nos sujetamos a Él gozosamente. ¿No te parece suficiente motivación para vivir una vida piadosa, para poner las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Mira, cuando yo estudio un texto para predicarlo, una de las muchas cosas que hago es lo que denomino un estudio matemático de palabras. Esto puede sonar muy científico, esto puede sonar muy complicado, esto no es ni más ni menos que contar cuántas veces se repiten las palabras en un texto. ¿Por qué? Porque si se repite una palabra en un texto, es importante. ¿Qué palabra se repite más en nuestro texto de hoy? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él, con Cristo, en gloria. Es un pasaje cristocéntrico, como toda la palabra de Dios es cristocéntrica. En Cristo tenemos todos los recursos necesarios para vivir una vida de santidad plena. Que no te engañen los falsos maestros, que no hay que añadirle nada más a Cristo, que Cristo es suficiente, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que Cristo es todo. Por eso la Biblia nos manda a vivir una vida centrada en Cristo, porque Él es la brújula que nos orienta a tener una perspectiva correcta para vivir una vida de santidad con la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y por si no bastasen esas motivaciones, el apóstol Pablo nos da una tercera motivación para tener una perspectiva correcta de nuestra vida de santidad práctica. Versículo 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa esto? Pues básicamente significa dos cosas. En primer lugar, que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios significa que nuestra vida nueva, nuestra salvación, no se puede perder. Nuestra vida está escondida, está segura, está protegida, está guardada en una caja fuerte celestial, la cual no puede robar nadie ni nada. Salvando las limitaciones de una ilustración, es como si yo tengo un billete muy valioso, lo guardo en mi cartera y mi cartera la guardo en mi bolsillo. Ese billete está escondido en la cartera y con la cartera está escondido, está guardado, está protegido en el bolsillo. Y de manera similar, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero si alguien lo puede explicar bien y no con una ilustración con mucho gotera, es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Juan 10, versículo 27. Dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen,
y les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra vida está escondida con Cristo. Y dice Cristo: mi Padre, que me las dio, es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de las manos ¿de quién? Del Padre. Nuestra vida está escondida en Dios. Y termina Jesús diciendo: yo y el Padre uno somos. Nadie las arrebatará de las manos de Jesús, está escondida en Cristo. Nadie las arrebatará de las manos del Padre. Nuestra vida está escondida en Dios. Y dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, versículos 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Y sigue Pedro diciendo, movido por el Espíritu: para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra salvación está asegurada, guardada, protegida. Y sigue diciendo que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que el apóstol Pablo hace una pregunta retórica en Romanos 8:35 y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y en los siguientes versículos, o a partir de ese versículo 35, empieza a darnos un abanico de opciones de lo que podría separarnos de ese amor. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, la muerte, la vida, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, los poderes, lo alto, lo profundo, y por si se le olvida algo dice, ¿alguna otra cosa creada? Y cuando vemos este abanico que nos podíamos quedar muertos de miedo ante esta realidad, dice el apóstol Pablo: tranquilo. La respuesta a mi pregunta era retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Por qué? Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los creyentes estamos escondidos en el todopoderoso y soberano Señor Jesucristo, bajo el abrigo del todopoderoso y soberano Dios Padre. Pero que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios tiene otra implicación, y está relacionada con el siguiente versículo. Pablo también hace en estos versículos un contraste. Mientras que por un lado dice que nuestra vida está escondida en Cristo, por otro lado dice que cuando Cristo sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. A día de hoy, nuestra vida espiritual está escondida a los ojos del mundo, a los ojos de los no creyentes. Dice 1 de Corintios 2:14 que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad. No las puede entender. ¿Por qué? Porque dice el texto, se disciernen espiritualmente. La ceguera espiritual que la esclavitud de las tinieblas produce en el pecador no regenerado hace que no solo no pueda maravillarse de las realidades espirituales en Cristo, sino que además, como hemos leído, las vea como una necedad, las vea como una tontería, que no las pueda entender, que no las pueda discernir, y que la palabra de la cruz sea necedad, sea tropezadero, sea locura para ellos. Pero estas cosas, dice el versículo 4, que no van a estar escondidas a los ojos del mundo para siempre, sino que llegará un día, cuando Cristo sea manifestado, es decir, en su segunda venida, en la que entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. El apóstol Juan se refirió a esta verdad en 1 de Juan 3:2 al decir: amados, ahora, en el presente, somos hijos de Dios. Es una realidad. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía está escondido a los ojos de los demás.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ese día el mundo que estaba cegado verá que aquel grupito de gente rara, de locos, de los cuales se burlaban, los cuales eran unos radicales al hablar del pecado, tenían razón. Y no eran unos radicales, eran gente que amaba no solo a Dios, sino a las personas, por tratar de darle la perspectiva correcta de su vida sin Cristo. Y verán que no solo tenían razón, sino que compartiremos la gloria con el Señor y reinaremos con Él. Ese glorioso día seremos librados completamente de cualquier influencia del pecado. Seremos glorificados, seremos totalmente transformados a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y esto tiene que ser una motivación para tener una perspectiva correcta de nuestra vida de santidad práctica en la tierra, para poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y poder decir, como dijo Pablo en Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¡Qué motivación! ¡Qué esperanza! Ahora bien, si tú estás sin Cristo en esta mañana aquí, lejos de tener la esperanza cierta que tenemos los creyentes en ese día maravilloso, estás, como dijimos al principio, no en una película de terror, de ficción, sino en una realidad aterradora, cierta, y que por ti mismo no puedes evitar: la condenación por la eternidad en el infierno. No te dejes engañar por las cosas de la tierra. No te dejes seducir por el placer temporal del pecado. Pídele a Dios que te dé la fe para poner la mira en las cosas de arriba, que te dé la fe para poder caer de rodillas a los pies de la cruz, arrepentido, arrepentida por tus pecados, y pedirle al Señor que te dé la fe para poder mirar hacia el crucificado y pedirle que Él sea el Señor, el Salvador de tu vida. Y en ese momento la belleza, el placer, la maravilla del Evangelio dejarán de estar escondidos a tu ojo, y serás tú quien estés escondido con Cristo en Dios, disfrutando de la salvación por la eternidad, teniendo una perspectiva correcta para vivir ahora esa vida nueva que Dios te ha regalado en Cristo. Y a los que hemos creído, tengamos la seguridad de que cuando Cristo sea manifestado en su segunda venida, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero hay un detallito en ese versículo que muchas veces pasamos por alto. Dice, cuando Cristo sea manifestado, pero entre medio dice una cosa: cuando Cristo, nuestra vida. Cristo no solo es el autor de la vida. Cristo no es solo, como nos ha dicho Samuel en esta mañana, el creador de la creación, que lo es, y gloria a Dios por ello, sino que Él mismo es nuestra vida. Él es la vida. Cristo es la motivación, Cristo es la guía, Cristo es la clave para poder vivir esa vida nueva en Cristo, porque Él es la vida. Por lo tanto, no nos afanemos por las cosas de la tierra. Vivamos las cosas de la tierra, pero vivámoslas centrados en Cristo, poniendo nuestra vida en las cosas de arriba. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, y que por el poder de su Espíritu nos dé el entendimiento de todo lo que implica el haber muerto y haber resucitado con Cristo. Que nos dé la sabiduría para ser conscientes de que en medio de cualquier circunstancia en la que nos podamos ver, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que nuestra salvación es segura, y que en el momento de la prueba podamos recordar nuestra esperanza de gloria en Cristo. Que en definitiva el Señor nos ayude a vivir nuestra vida de santificación práctica diaria, buscando las cosas de arriba, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A Él sea la gloria.
Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias también por el poder de tu palabra, porque si no fuera por tu palabra, nosotros estaríamos ahora mismo muertos espiritualmente. Si no fuera por el poder de tu palabra, que nos trajo vida, nos trajo fe para poder creer en ti, no podíamos haber oído tu voz y seguirte como ovejas tuyas que somos, Señor. Gracias por la salvación en Cristo. Que tu palabra en esta mañana también a todo aquel que no te tiene y esté oyendo, actúe con poder en sus corazones, en sus almas y traiga vida nueva, Señor. Y se hayan de añadir a la Iglesia todos y cada uno de tus escogidos, Padre. Y a los que nos has salvado, Señor, perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por no tener la perspectiva correcta muchas veces de lo que es nuestra vida en Cristo. Por afanarnos en los problemas del día a día o por cegarnos por los placeres temporales de las cosas de la tierra. Ayúdanos a que el glorioso placer, la gloriosa belleza de tu Hijo Jesucristo deslumbre cualquier placer que pueda ser aquí en la tierra tentador para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.